Esta sesión va a ser conducida por Joel Cianca Ramírez, presidente de Caja Sullana. Recibámoslos entonces para que demos inicio a esta segunda sesión, Transformación Digital para las Microfinanzas. Muy buenas noches. Veo que todos esperaban esta participación, ¿cierto? Voy así el ánimo diciendo, recibámoslo, ¿no? Recibamos lo que viene. Sí, bueno, tenemos una presentación intercontinental, ¿no? Está presente Colombia, está presente España, está presente Rumania. Entonces, y todos, ¿cómo se lo resumo para decirlo muy en lenguaje coloquial, ¿no? Muy tromes en lo suyo. Así que vamos a disfrutar hoy, después de que disfrutaron el mate coca, disfrutaron este break, ¿no? Vamos a disfrutar hoy a estas personalidades, ¿no?, que nos acompañan en esta noche. Don Carlos Raúl Yepes, ¿no? Hace un par de semanas leí un libro suyo, Carlos Raúl, ¿no? Qué motivador libro. Ha realizado cursos especializados en la Universidad de Delaware, en the Kellogg School of Management, y en Yale School of Management en United States. Lidera también, trabajó en la Unión de Bananeros de Urabá, en el Banco Industrial Colombiano, BIC, en el Grupo Argos y en Bancolombia. Se desempeñó como miembro de las juntas directivas de Bancolombia y sus filiales, también del Grupo Argos, Sudamérica, de Seguros, Asobancaria, ANIF. Bueno, una cantidad de participaciones, Carlos Raúl. Actualmente hace parte de diferentes juntas sociales y empresariales. Ha sido reconocido por el diario La República, que lo eligió como el empresario del año 2012. La revista Semana lo destacó como los mejores líderes del país en 2013. La revista América Economía lo nombró como líder transformador de su proyecto de banca más humana en 2014. La encuesta de reputación Merco, el portafolio destacando como el líder con mayor reputación en Colombia en 2014 y 2015. Tenemos también la presencia de Ramón Cárcoles Sanz, actualmente director de Oracle Insight. El AD se encarga de asegurar la alineación de las soluciones de tecnología e información propuestas por Oracle y los objetivos estratégicos del cliente, sus desafíos, las tendencias de la industria. Consultor de negocios de IBS México y Kearney España en formación, MBA en IS, liderando proyectos de consultoría estratégica, reingeniería de procesos, rediseño organizacional, diseño de sistemas de gestión con indicadores operativos y de negocio. Se desempeñó en la Universidad de Navarra como físico teórico e ingeniero en electrónica en la Universidad de Barcelona. Y Anca, ¿no? Fíjense, me ponen en el programa la dama al final, ¿no? Pero bueno, yo sé que estamos bien representadas las damas. Anca Bogdana Rusu es una experta en servicios financieros digitales, forma parte del equipo de la alianza IFC Mastercard para la inclusión financiera en la Corporación Financiera Internacional y es consultora senior en el tema de fintech e inclusión financiera de la Sparkassen en Stanford, en México. Anca tiene más de 10 años de experiencia y es autora y coautora de informes y documentos académicos sobre temas como microfinanzas y servicios financieros digitales, inclusión financiera y reducción de la brecha de género en la inclusión digital y financiera. Anca tiene una maestría en política pública en la Universidad de Georgetown y posee un certificado de fintech en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bueno, vamos a disfrutarla y disculpen la voz, esto es cortesía de Cusco. Vamos a disfrutar a Carlos Raúl Yepes. Adelante, Carlos Raúl. Por favor, a ver si
Por favor, ¿quién nos puede proceder con la innovación para tener sonido acá para Carlos Raúl? Le agradecería muchísimo. No, esperemos un segundito. Un segundito, paciencia, me disculpan, pero es mejor ya. Aló, aló, país. Aló. Aló, 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 ¿ahí sí? Sí, cierto. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Y si no, plan B. Aló. Bueno, plan B, y una vez, ¿cierto? Bueno, pues muy buenas noches, ahí nos disculpan estos impases. Muchísimas gracias a Joel, a Ramón y a Anca, mis compañeros de esta noche. Quiero agradecerle muy sinceramente a la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, a Jorge Solís, presidente de Caja Cusco, Fernando Ruiz, supe que estaba la señora superintendente también, Socorro Heisen, pues si no está por acá, igual un saludo para ella, su equipo. Y me falta el alcalde de la Municipalidad de Cusco, Carlos Moscoso. Bueno, no se me olvidó. Así que muy bienvenidos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Tuve la gran fortuna de estar al frente de una organización muy, muy bonita, muy valiosa, que hace lo mismo que ustedes hacen. Y ahorita vamos a ver qué es lo mismo que todos los que estamos aquí en esta noche, en este encuentro de 2 días, hacemos dentro de nuestra sociedad. Yo lo único que pido es un poco la venia de todos ustedes para que me permitan solo compartir experiencias. No es venir a decirles cómo se hacen las cosas, pero creo que desde esa posición de una mirada diferente, un poco diferente, pero complementaria a lo que es la tecnología, lo digital, los productos, los canales, nos lleva a imaginar un sistema financiero potente, y tal vez una de las palabras que a mí más me gusta, y es transformador. Yo no quería ser el presidente del Grupo Bancolombia. Tuve la oportunidad de trabajar 23 años desde el Banco Industrial Colombiano, me fui al Grupo Argos Cementeros, pero estaba en la junta, y un día me dicen que querían que yo participara del proceso para ser presidente del Grupo Bancolombia. Yo tenía mucho miedo, les confieso. ¿Cómo no va a tener miedo uno cuando todos los días por la mañana se levanta sabiendo que tiene 53,000 empleados a cargo? Todos los días le pedí a Dios que me ayudara a tomar las decisiones correctas. No era fácil, pero tuve la fortuna, seguramente muchos de ustedes también, de haber estudiado con los jesuitas. Y allá, cuando uno está con los jesuitas, desarrolla una sensibilidad especial, una sensibilidad social. Y eso que aparentemente es una herramienta de Ignacio de Loyola, la volvíamos una herramienta empresarial. Eso que estamos haciendo aquí 2 días es una de esas herramientas, pararnos a pensar, hacer un alto en el camino, ser capaces de venirnos para Urubamba a hablar de tantas cosas que nos unen, dejar allá el trabajo, la familia y venir y pararnos a pensar hacia dónde vamos. Y ese pararnos a pensar, en mi caso, implicaba también algo muy bonito de los jesuitas, que era algo que llamamos el examen general. Yo no me acuesto nunca sin hacer el examen general. Puede que allá lo hagan ellos en clausura, pero yo lo hacía en mi casa, al lado de mi señora y de mis hijos. Yo me preguntaba qué había hecho bien hecho,
qué había hecho mal hecho, qué había dejado de hacer, qué podía haber hecho mejor. Y eso que comúnmente se llama un monólogo es el más profundo de los diálogos, que es con uno mismo. Uno conversa muy poco con uno mismo. Y eso es una experiencia maravillosa, porque uno se hace las preguntas de la vida, y las respuestas no están afuera, porque están dentro de cada uno de nosotros. Y precisamente por ese examen general, precisamente por ese pararme a pensar, cuando me nombran presidente de esta organización, y como estamos entre amigos y colegas que hacemos lo mismo, yo me preguntaba, ¿qué es lo que más me molestaba a mí del sistema financiero? ¿Qué era lo que más me molestaba del sistema financiero? Ya llevaba 17 años. Yo era el director jurídico de Bancolombia, 20.000 demandas, embargando lo que hacíamos los abogados. Y yo me hice esa pregunta y salió la respuesta ahí mismo. Veía un sector financiero frío, lejano, excluyente, irrespetuoso. Pero miren que ahí también estaban las respuestas. Entonces, si usted tenía el poder de ser el presidente, Fernando, de una organización, ¿por qué no puede ser cálido, cercano, respetuoso, incluyente? Esos eran los atributos. Y empecé a hablar, tal vez las 2, 3 primeras presentaciones mías, empecé a hablar de hacia una banca más humana. Y rápidamente me di cuenta que no era hacia una banca más humana, y cambié el título de mis presentaciones y puse hacia una banca, paréntesis, sociedad más humana. Porque muchas veces lo que menos hacemos los seres humanos es ser humanos. Y yo sabía que una propuesta humanista en un sector financiero frío, lejano, excluyente, irrespetuoso, iba a causar resistencia, afuera y adentro. Pero también sabía que el reto estaba en pasar ese humanismo, esas convicciones, de la resistencia a la resignación y de la resignación a la convicción. Y ahí es donde aparece esa banca más humana. Y yo creí que estaba inventándome una cosa maravillosa. Simplemente estaba siendo consciente de algo de lo que nos hemos ido alejando en la sociedad, de lo humano. Él comentaba ahora que había leído el libro mío, y no es por hacer propaganda, pero el libro fue titulado Por otro camino, de regreso a lo humano. Y lo que hicimos fue ir por otro camino. No por el otro, porque es que no son dos, no es binario, sino por otro camino. Y empecé a ver autores como Michael Sandel, uno de los profesores más reconocidos en Harvard, que tiene un libro que se lo recomiendo, que se llama Lo que el dinero no puede comprar, que es una lección de ética permanente. Meran Ibrahimi, el decano iraní de la Universidad de Quebec, Human Management. Las clases, si cogen la prensa de los últimos 2 meses, se van a encontrar una profesora, Lori Santos, en Yale, hablando de la felicidad. Y el profesor más popular en Harvard se llama Tal Ben-Shahar, que habla de una mayor felicidad. Y eso era lo que nosotros empezábamos a buscar, a discernir. Y no era nada distinto de buscar relaciones de largo plazo basadas en tal vez 2 de las palabras más lindas de nuestro lenguaje, después de amor, que son respeto y confianza. Cuando uno respeta las cosas de los demás, no las toma. Cuando uno respeta la vida, no mata. Y cuando uno respeta la honra, no habla mal de las personas. Mi papá tenía una frase hermosa en la mesa del comedor de mi casa, que decía: en esta casa, cuando se va a hablar de alguien, es para hablar bien. Y hablábamos de confianza. Díganme ustedes, nosotros que estamos en el sector financiero, que gestionamos confianza, que administramos confianza, pero salgámonos del sector financiero y vámonos al sector de las relaciones humanas, digámoslo así. ¿Qué puede producir mejores efectos que la confianza entre padres e hijos, entre el alcalde y el ciudadano, entre el jefe y la persona que está a su lado colaborándole?
Era una forma de concebir la empresa de una manera diferente. Y no era complejo. Y empezamos a andar en el camino. Y tal vez hacer una de las cosas que muchas veces nosotros no nos preguntamos en las organizaciones. Porque cuando vamos a hacer estrategia, casi siempre le ponemos metas a cada uno de los vicepresidentes, al de mercadeo, al de innovación, al de productos, al de canales, al administrativo, al financiero, al que gestiona lo humano. Pero la verdad, cada que nosotros fuéramos a hacer un ejercicio de planeación, de estrategia, debiera empezar por una de esas preguntas, porque la vida es de preguntarse cosas. ¿Cuál es mi negocio? Preguntémonos en cada una de las cajas y de todos los que están aquí apoyando este evento, ¿cuál es mi negocio? El negocio de nosotros no es prestar dinero. El de Starbucks, si yo preguntara qué hace Starbucks, seguramente me dirían vende café. Ese no es el negocio de ellos, porque muchas veces el café no es ni el mejor ni el más barato. Ellos propician encuentros entre amigos. Y si sabemos ya cuál es nuestro negocio, que tiene un propósito superior, un propósito diferente, tenemos que preguntarnos entonces también, ¿qué es un buen negocio? Y un buen negocio no puede ser solo el que dé dinero. Yo después de muchos años llegué a la conclusión que un buen negocio es aquel donde gana el mayor número de personas posible. Ya no podemos hablar solo de utilidad. Ahora en el panel anterior oía la palabra rentabilidad. Pues por supuesto que nosotros como empresarios la primera obligación es ser rentables. Eso no ha cambiado, pero lo que sí cambió fue el concepto de rentabilidad. La rentabilidad cuantitativa y la rentabilidad cualitativa. Por eso a Richard Branson le preguntaban que para él qué era lo más importante. Que si el empleado, el cliente, el inversionista, y lo tenía muy claro. Primero el empleado. Y ahora vamos a ver por qué. Después el cliente y después el accionista. Porque es que nosotros tenemos en nuestras manos el poder de transformar la sociedad. Y para transformar la sociedad hay que transformar nuestras organizaciones. Y para transformar las organizaciones nos tenemos que transformar nosotros mismos. ¿Ustedes creen que uno va a ser capaz de ir a gerenciar los demás cuando uno no se gerencia a uno mismo? Cuando uno ni siquiera se conoce. Por eso, tal vez una de las cosas más lindas, y se las comparto, que a mí me pasó es cuando yo salía un día donde mi mamá y me encuentro con la hija de una amiga que me decía: Carlos Raúl, necesito que le hagas un favor a mi conductor, que necesita un crédito hipotecario. Y entiéndame, que no lo voy a decir porque no se lo dije así de fuerte. Nosotros no hacemos favores. Ninguno de los que está acá hace favores. Por supuesto que se lo dije bien. Le dije: Mónica, ¿de qué se trata? No, mi conductor necesita un crédito hipotecario. Para abreviar el cuento, el señor le dan su crédito hipotecario. Y me escriben una carta manuscrita, cuya frase final decía: Carlos, ¿te has detenido a ver que tú tienes un cargo que le cambia la vida a la gente? Y a eso quiero yo invitarlos hoy, a que desde esa arista, de otra mirada, entendamos que nuestro cargo no es el del presidente, ni gerente de marketing, ni director de nada. Todos los que estamos acá tenemos el mismo cargo, el cargo de cambiarle la vida a la gente. Y no solamente el cargo, sino el encargo de hacerlo. Eso era lo que me decía a mí el profesor Jay Rao, que es el director de Babson College en tecnología y en estrategia. Ustedes están haciendo algo que estamos buscando desde las escuelas de negocio, y es cómo conectamos las empresas y las organizaciones con la sociedad. Preciados amigos, ahí está la clave de lo que nosotros hacemos. Cómo conectamos lo que hacemos, nuestras organizaciones, con la sociedad. Yo fui invitado el año pasado a la Universidad del Rosario a hacer una charla TEDx. Y precisamente ahora, cuando empezamos con el fallo del micrófono, el título, el hilo conductor de esas charlas, éramos varios, era el plan B en las organizaciones. Y yo les decía a los jóvenes: las organizaciones pueden tener plan A, plan B, plan C, el que quieran, con todas las variables y todas las combinaciones.
pero el único plan que es constante es el de las personas. Esa es la única que no es variable, sino que es constante. De eso se trata, de poner a las personas en el centro, de verdad. Pero eso no crean que es tan fácil. Uno cree que sabe el contenido, la definición de las palabras. Yo llego al banco y le pregunto a los 23, no sé por qué, presidente, vicepresidentes de filiales nacionales e internacionales, ¿qué era rentabilidad? Y tuve dos preocupaciones grandes. La primera, todas las definiciones de rentabilidad eran cuantitativas. Y la segunda, que había 23 definiciones de rentabilidad. Entonces, si nosotros entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo en el lenguaje que manejamos en las organizaciones, va a ser muy difícil plantear la estrategia hacia adentro y hacia afuera. Porque cuando uno cambia el lenguaje, cambia la realidad. Y en una organización todo es lenguaje. Yo no perdí oportunidad para cambiar el lenguaje de las denominaciones de nuestras áreas. Y me disculpan, vicepresidencia de recursos humanos. No, eso no es de recursos humanos. Digámoslo despacio, que desde el nombre se sepa. Nos lo inventamos, puede que no esté en los textos. Nosotros somos la vicepresidencia de gestión de lo humano, donde gestionamos lo humano. No somos la vicepresidencia de operaciones, somos la vicepresidencia de servicios, de servir. Todas las empresas son de servicios, no hay empresas del sector real. Todas las empresas. Era un lenguaje, los auditorios. ¿Para qué vamos a perder el tiempo diciendo que era el auditorio 1, el A5, el auditorio? No, empiece a hablar en ese lenguaje de los valores de la organización y entonces a las 3 de la tarde nos vemos en el salón innovación porque vamos a las 5 para el salón confianza. Y construimos nuestro propio diccionario, definido por nosotros mismos. Calidez, cercanía, respeto, inclusión, coherencia, integridad. Sabíamos qué era. Inclusión. No estaba en el diccionario de la Real Academia. Un funcionario en el puerto petrolero de Barrancabermeja me dijo: doctor, estamos felices porque por fin todos nos sentimos importantes. Esa era la definición de inclusión que íbamos a adoptar nosotros. Todos somos importantes. Un día me llama el rector de una universidad, me dice: Carlos, te llamé, pero me dijeron que estabas por fuera de la ciudad, estabas en estrategia. Y le dije: no, Juan, no estaban, no, mentira, sabes que sí. Me demoré 5 segundos en voltear. Y le dije: estamos en el ejercicio de planeación más importante que puede tener cualquier organización, y más las nuestras dentro del sistema financiero. Porque nos fuimos, posiblemente podíamos haber hecho más cosas, pero nos fuimos a hablar de 5 que lo que pretendía era generar confianza en el equipo. ¿Para qué vamos a hablar de productos, de innovación, de cifras, de rentabilidades, si un equipo de trabajo no tiene confianza? Nos fuimos a aprender a hablar. Nosotros creemos que sabemos hablar. No sabemos hablar. A duras penas sabemos respirar. Es que no sabemos ni comer, porque comemos poquito, comemos mucho, no comemos, comemos a deshoras, y a nosotros sí que nos pasa. Y entre otras cosas no sabemos hablar porque no sabemos escuchar. Mario Rojas, ahora que fue mi compañero de trabajo en Panamá, utilizó la palabra escuchar. En el libro yo menciono que uno de los grandes problemas de las organizaciones son los problemas de comunicación interna y externa. Porque entre otras cosas nosotros no escuchamos para entender, sino para contestar. Fíjense en las reuniones cómo sucede. No escuchamos. Inmediatamente estamos a la defensiva. Nos fuimos a aprender a hablar y a aprender a escuchar, a manejar los juicios y los prejuicios. Recuerden que estamos hablando de planeación, y estamos hablando de estrategia, y estamos hablando de confianza. A manejar los juicios y prejuicios en las organizaciones. ¿Cuántas veces se quedan por allá en el corazón de las personas, de cada uno de nuestros funcionarios? Cosas pequeñas. Es que me dijo, no me dijo, me miró, no me miró, me contestó, el tonito, tantas cosas. Tenemos prejuicios. ¿Ustedes creen que un ejercicio de planeación, un vicepresidente que no le creía al otro, eso de verdad va a ser efectivo o productivo? Nunca. Porque va a tener reservas mentales.
ahí viene otra vez el comercial a decir que va a crecer el 12%, el año pasado no fue capaz de crecer el 10%, pero son reservas mentales. ¿Cómo manejábamos eso? ¿Cómo controlábamos las emociones? ¿Cómo controlábamos las emociones? Como nos hemos vuelto de irascibles, ¿no? Yo en el banco, recién llegado, se cayeron los sistemas. No más por un dato, porque aquí hay mucha tecnología. El banco procesaba 2.700 millones de transacciones al año. Se cayeron los sistemas, ni los teléfonos funcionaban. Perdimos en una emisión de test, más que en una emisión, una valoración cerca de 150 millones de dólares. Al final tuvimos que apuntarlos. Yo todo eso me lo aguantaba, pero permítanme decirles con todo respeto esto siguiente. Lo que yo no me aguantaba era el maltrato, un descontrol de las emociones. No ha nacido el que nos pueda gritar, no ha nacido. Pero miren, en las organizaciones, cuando no hay una buena relación, no hay un buen trato, no hay una buena comunicación, lo que pasa: hablar, escuchar, prejuicios, cumplir lo prometido. También, porque nosotros no hacemos trabajo solos, muy poquitas cosas hacemos solos. Casi siempre necesitamos de nuestros compañeros de trabajo, de otros, para hacer nuestro trabajo. Pero entonces no me venga a decir un viernes que esto que yo le había pedido para poder hacer mi trabajo no me lo iba a entregar. Esa era la forma en que nosotros conseguíamos la empresa, donde queríamos producir esas transformaciones, donde hablábamos, y no nos dé pena, más de amor que de temor. El lenguaje del amor como que no es posible en las empresas. Nos da pena. Parece que estamos cediendo, que estamos siendo débiles. No, las organizaciones hay que afrontarlo y hay que aprender a manejar el error. Hay que aprender a manejar la frustración. Hay que aprender a manejar el temor. Yo no sé cuántas veces en las organizaciones se hacen seminarios para eso. Si no lo sabemos manejar, ténganlo por seguro que no vamos a ser capaces de innovar, porque nos vamos a inmovilizar, que es lo peor que nos puede pasar. Pero esa concepción de empresa no tendría sentido si no teníamos eso que nos decía Richard Branson, en el centro a nuestros empleados. Ese estilo de liderazgo. Ese empleado que no le decíamos departamento de selección de personal, sino de elección, que desde el perfil lo definíamos. ¿A quién queremos que haga parte de esta organización? Por supuesto que personas competentes, por supuesto que técnicos, pero necesitamos primero personas sensibles, social y ambientalmente, solidarios, con un alto concepto de la ética, creativos, que fueran capaces de trabajar en equipo, porque si es que eso lo está demandando la sociedad. Todos lo sabemos. Ahora oía yo aquí la presentación de Piura. Ese mercado cada vez es más duro, más difícil. Hoy por hoy ya sabemos que tenemos que estar preparados para trabajos que ni siquiera hoy existen. Aquí nuestros amigos entre Ramón y Anca nos van a contar seguramente esas personas que necesitamos, competentes, pero también desde lo humano, como la tecnología, lo digital, nos va apoyando. Esa persona que teníamos nosotros de verdad en el centro, que le hacíamos los reconocimientos, porque es que yo fui trabajador toda la vida, les confieso que nunca he sido tan valiente para ser un emprendedor, ni ser un empresario. Fui empleado toda la vida, hasta hace año y medio, que me retiré por motivos de enfermedad. Pero nosotros buscábamos esas personas que tuvieran ese compromiso, pero también les reconocíamos que necesitaban más allá del salario. Yo digo que en la vida no hay malos ejemplos, en la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Yo fui muchas veces un muy buen ejemplo de lo que no se debe hacer y me lamento, me da pena pedir vacaciones. Salía con remordimiento. Me creía un cajero automático 24/7 y renunciando a cosas. No vi crecer mis hijos y lo comparto simplemente desde esa perspectiva. No lo hagan, no lo hagan. Nadie es imprescindible. El día que nos quedamos imprescindibles hay que ir al cementerio para que vean cuántos imprescindibles se murieron y el mundo sigue. Entonces era ese salario emocional del reconocimiento. En Colombia salió una ley
de maternidad. A las mujeres se les extendió el periodo de maternidad, de lactancia, 15 días. Pregunto yo en el banco, ¿cuántas personas hay? Me dicen, doctor, 250 personas están en periodo de lactancia, pero la ley no los cobija. A esas señoras. Yo le dije, la ley no, pero nosotros sí. Esas son las pequeñas cosas, esos cierres de brecha entre lo legal, lo ético en las organizaciones. Y por eso decíamos que nuestra empresa era de verdad una empresa para todos. Piensen por un segundo esto. De verdad nuestras empresas son para todos. ¿Cuántos discapacitados? Que a mí no me gusta en ese juego del lenguaje esa palabra. Son personas con capacidades diferentes. ¿Cuántas están en nuestras empresas? Michael Nieto, un muchacho, llama a una de las emisoras más populares en el país y en Latinoamérica y dice, yo me he preparado toda la vida. He hecho todos los cursos, soy tecnólogo, presento las entrevistas, todo por internet, los exámenes. Y cuando llego a la entrevista personal, siempre me dicen lo mismo. Muchas gracias por haber venido, si alguna cosa lo llamamos. ¿Saben por qué nunca me llaman? Porque soy ciego. Y mi señora es ciega. Y mi hija es ciega. Y estamos hablando de inclusión. ¿Cuántas veces también en nuestras organizaciones, con nuestras decisiones, nos volvemos excluyentes? Abríamos la organización para todos, una empresa para todos y una empresa donde todos somos importantes. A mí lo que menos me interesaba era el título de presidente, es más, nunca me la creí, nunca me acostumbré a escoltas, no, porque decía, gracias a Dios, y yo con todas esas enfermedades que todavía veo, que camino, que puedo hacer tantas cosas. Y decíamos, una empresa para todos y donde todos éramos importantes. No más un día. Miren esta anécdota, las comparto porque yo lo que quiero es que ustedes piensen en la cantidad de cosas que pueden innovar para transformar las organizaciones desde esta perspectiva. Aquí hay otras y durante estos 2 días se verán otras. Llegar y pensar que a las empleadas del servicio las mandamos un día para la casa. Esa señora, en el caso nuestro, eran las de Sodexo, las señoras del aseo, de los tintos. Un día se me ocurrió y dije, el próximo viernes no vienen a trabajar. Simplemente tuvimos que tenerlas ausentes para sentirlas más presentes que nunca. Estas señoras de los tintos llegan a una reunión y no les saben ni los nombres, no les dan las gracias y son las que más nos conocen. O díganme que no, les saben cómo les gusta el café, que si frío, que si caliente, con leche lactosada, la fruta picada así, asada, no sé. Tuvimos que tenerlas ausentes. Y nosotros les decíamos, cada día piensen más, que somos muchos y que juntos hacemos mejores las cosas. Y creamos el Día del Perdón. Día del Perdón, sí, acuérdese. Vengo donde los jesuitas, de Ignacio de Loyola. El Día del Perdón. ¿Cuántas cosas tenemos que perdonar en las organizaciones? Pero esto era en serio. Esto no era un actico, no sé, irresponsable. Era sanar esas heridas. Y el día del compañerismo. El día de mi compañero. Ese que tengo al lado, que hace tantas cosas que yo no puedo hacer a veces. Hasta sencillas, de llevar a mi hijo a fútbol, a mi esposa al médico. El día, que no era original, de la gratitud. Si los americanos tienen el Thanksgiving Day, ¿por qué nosotros no tenemos el día de la gratitud? Agradecer, ¿agradecer qué? Tantas cosas que hay que agradecer. El día en que viene la familia, abríamos las puertas para que la familia de ese funcionario nuestro en un cubículo viniera a ver dónde era que su papá o su mamá gastaba su vida, dónde estaba y qué hacía y con quién se relacionaba. ¿Ustedes imaginan la felicidad de esos muchachitos en los escritorios de los papás? Las esposas orgullosas viendo su foto ahí. Eso todo habla, todo es parte de ese trabajo de nuestras organizaciones, porque entre otras, con ese lenguaje, con esa concepción de empresa, las empresas son el fruto de sus conversaciones. ¿Se conversa bien o se conversa mal? Esos son los resultados. Y las conversaciones en las organizaciones no son iguales todas. Nosotros teníamos que hacer diferencias. No es lo mismo ir a pedirle un aumento de salario al jefe que ir a rendir cuentas por algo que nos ha sido encargado. Conversaciones para el desempeño, conversaciones emocionales.
Y tal vez las más importantes, que son las conversaciones pendientes, las que no se tienen, las que inmovilizan las organizaciones. El jefe que no es capaz de decirle a otra persona algo que sabe que debe hacerlo, o esa persona a su jefe. ¿Cómo conversamos internamente y cómo conversamos externamente? ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad? Esa sociedad que ya sabe que nosotros no tenemos solo un rol económico, sino también un rol, y tal vez el más importante, y es el de ser actores sociales. Nosotros somos actores sociales, que producimos transformaciones sociales. Y por eso, la próxima vez que a ustedes les pregunten qué hacen, no diga lo que dice el recibo de nómina. Jefe de, no. Recuérdese que cuando está con una persona, es porque tenemos esa capacidad de entrar en el mundo mágico, de transformar la vida de las personas, de cambiarle la vida a esa persona. Es que inclusive cuando uno está en una organización como abogado o como gerente de una agencia, cuando llega ese cliente moroso, todavía cree que nosotros le podemos ayudar. Por eso es que teníamos esa forma de comportarnos como empresa, y por eso preparábamos a nuestras personas, porque lo que pasa en un estadio, en una cancha de fútbol, no es distinto a lo que pasa en una empresa. Porque a uno siempre le preguntan cuánto se ganó y no por qué se lo ganó. ¿Cuánto quedó el partido? 2-0. No, ¿por qué hizo goles? ¿Cómo jugaron? ¿Cómo saltaron a la cancha? ¿Qué pasó en el camerino? ¿Qué pasó en el entrenamiento? ¿Por qué llegó este jugador al equipo? Lo mismo pasa en una empresa. Hay una razón de ser de las cosas. Pero al final quedaba el centro de verdad, que era el cliente. ¿Ustedes creen de verdad que nosotros tenemos el cliente en el centro de nuestras organizaciones? Yo casi siempre veo las presentaciones de todas las organizaciones y dicen: somos una organización orientada al cliente. Mentira, eso no es verdad, porque los procesos no están orientados al cliente, las políticas no están orientadas al cliente. Cometemos muchos errores con los clientes. Nosotros hicimos una cumbre, no sé por qué el número, 17 clientes, los más maltratados por nosotros, y los invitamos que nos dieran la oportunidad de conversar con ellos. ¿Por qué se fueron? ¿Qué hicimos mal hecho? ¿Qué no les gustó? Recuerdo un señor que lo llamamos un día, y uno de los 17 equipos presentamos la llamada del call center en la plenaria. El señor dice: señorita, buenos días, es que me llamaron del banco que llamara urgente. Me dice: ¿qué pasa? Sí, señor, ¿cuál es su cédula? Tal, su tarjeta de identidad, identificación. Es que, señor, sí, aquí veo que usted tiene en su cuenta corriente, para los bancos, en su cuenta corriente, una mora por un sobregiro de hace 10 días. Señorita, ¿cómo así que usted me llama un sábado a las 7 de la mañana a decirme que llame urgente para cobrarme 12,000 pesos que tengo en una cuenta corriente? Entre otras, para las compañías de cobranza que veo acá, eso es toda una gran oportunidad. ¿Qué hacemos llamando a los clientes a las 7 de la mañana a cobrarles lo que tienen en mora? El señor, furioso y con toda la razón, decía: es que ustedes no me conocen. Ustedes no se han dado cuenta que en la cuenta de ahorro tengo 7 millones de pesos, que soy su cliente hace 21 años. Y ahí, esa experiencia nos llevó a hacer esta afirmación que la comparto con ustedes. Nosotros, de verdad, si queremos tener una propuesta de valor para cualquiera de nuestros clientes que genere valor, que sea una buena propuesta de valor, nosotros tenemos que conocer a los clientes más que lo que ellos se conocen a sí mismos. Más que lo que ellos se conocen a sí mismos. Entre otras cosas porque tenemos toda la analítica, todo el Big Data, todo para conocerlos. ¿Quién nos conoce más que un extracto de una cuenta de ahorros o de una tarjeta de crédito o de una tarjeta de débito? ¿Dónde estamos gastando? ¿Cómo estamos gastando? Y hablábamos de cobranza digna. Pues si yo, que fui el director jurídico del banco demandando 20,000 personas, y me perdonan mis colegas abogados, yo soy abogado, me fui a preguntarle a los antropólogos, no a los abogados, a los que siempre le preguntamos, ¿por qué las personas entran en dificultades? Y encontramos que el 97% de las personas a los 3 años salían de sus dificultades. Cambiamos todo el proceso de cobranza.
Ya no pagábamos porque nos trajeran. El negocio nuestro no es embargar, ni que nos traigan casas, ni carros, ni muebles. El negocio nuestro es transformar la sociedad, ayudarle a las personas a que cumplan sus sueños. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Señores abogados, vayan, si somos tan poderosos, ¿por qué no van ustedes mejor? Y le vamos a pagar en 3 meses o en 6 meses, si usted es capaz de ayudarle a esa persona a salir adelante. Y teníamos acuerdos de pago. Y si llamábamos, a mí me gusta mucho ponerle apellido a las cosas, cobranza digna, también hablábamos, y los invito a esto, de venta responsable. Yo hablando aquí pasito, entre nosotros, Joel, tú y yo, ¿cuánta de la cartera vencida de las instituciones financieras es culpa de nosotros mismos? Le estamos prestando a muchas personas que sabemos que de entrada no pueden pagarlo. Hicimos un ejercicio de venta responsable. Usted tiene toda la información, usted lo necesita, usted sabe cuánto va a pagar. Puede que en ese momento nos dijeran que no, pero cuando pudieran decir que sí, iban a venir donde nosotros. Ese era el verdadero cliente, en la forma en que nosotros lo entendíamos. Estos son ejemplos que pongo simplemente por hacer invitaciones. De todo esto, ¿cómo de verdad yo puedo diferenciarme una caja de la otra? En su forma de ser, de actuar, en su estrategia. Pero de verdad poniendo a las personas en el centro. Y si veíamos la empresa de esa manera, y si concebíamos y apoyábamos a nuestros empleados, les decíamos, cuídate que yo te cuidaré. Y si veíamos a nuestros clientes como esa persona que no solamente nos quería, no solamente estaba satisfecho, sino que nos recomendaba, eso terminaba en algo que es muy valioso y que tal vez no nos hemos dado cuenta de la importancia en la vida, que son las decisiones. Después de respirar, lo que más hacemos es decidir. Es decidir. Y en las organizaciones decidimos de acuerdo con nuestros valores, porque los valores son los que marcan nuestra ética, y esa ética marca nuestras decisiones. Nosotros desde el sector financiero tenemos que volver a mandar ese mensaje a la sociedad de que integridad y alto desempeño son posibles. A mí me invitaron el año pasado a la asamblea de la ANDI. ¿Ustedes creen que yo iba a desaprovechar 1.500 empresarios de Colombia en Cartagena en un panel donde iba a hablar 10 minutos y lo iba a desaprovechar? Era un panel sobre la ética en el mundo de los negocios. Y yo empecé diciéndoles que quería compartir con ellos el código de ética y de conducta que a mí más me gustaba, el más valioso, el mejor redactado. Lo leía y me demoré 30 segundos leyéndolo, pero al final les dije, ustedes quiero que sepan que este código de ética y conducta, que es el que a mí más me ha gustado en la vida, el que yo quisiera aplicar en la vida, es el código de ética de Odebrecht. Entonces, lo que estamos preguntándonos en la organización, ¿estamos hablando de códigos o de comportamientos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es de verdad esa dimensión ética, que es un estado de reflexión permanente? Eso es la ética. Ahora estamos decidiendo, para bien o para mal. Y uno en la vida no toma las decisiones fáciles, sino las correctas, que muchas veces son las más difíciles. Yo quisiera quedarme con ustedes mucho rato, pero quisiera decirles que si yo pudiera tomar una palabra en la vida, después de amor, sería la palabra respeto. Si pudiera tomar una frase, se la copiaría a Mercedes Sosa, de la canción de León Gieco, que lo injusto no me sea indiferente. Porque al final, en la vida, la alegría de servir y de hacer felices a las personas no tiene precio. Muchas gracias.